Can Urgankolu es un gran amigo con quien charlar. Cuando te sientas a su lado, no solo te escucha de todo corazón, sino que cuando te habla, se involucra en esa conversación con su cerebro, sus emociones y todo. Antes de sentarse a hablar contigo, levanta los brazos, por así decirlo, deja todo lo que tiene en la mente a un lado, y llega el momento en que estará contigo con todo su ser. Se toma en serio sus conversaciones y cada momento. Quizás esta sea una de las características que lo hacen tan fuerte en la actuación. Hay un flujo invisible de información y energía en el aire cuando hablas con él. Esto definitivamente sucede en cada comunicación, pero la información y las energías que provienen de ellas son de alta frecuencia y nivel profundo. Dice cosas tan profundas que es necesario construir una ciudad subterránea para conectar esas cosas profundas con el subsuelo, y eso está en este artículo. Pero siempre concede gran importancia a una línea muy fina, defiende sus ideas pero no las impone, no rompe con el tiempo, va más allá de las necesidades relativas de la época, define situaciones pero no les da definiciones precisas. Cuando te defines de una manera, tu cuerpo intenta hacer esa definición por ti y trata de mantenerte como dices que es. Esta situación provoca una grave pérdida de libertad en la vida. A veces podemos causar esto simplemente eligiendo responder una pregunta que nos hacen, las respuestas a menudo nos limitan a una única definición. La cuestión de ser padre ocupa ahora un lugar importante en la vida privada de Can. Sus opiniones sobre ser padre y familia también provienen de un lugar más allá del tiempo. Para mí, ser padre se trata menos de ser una guía y más de ser un observador y lector. Lo que quiero de mi hijo es que experimente las mejores versiones de sí mismo. Mientras él pasa por esto, yo estoy con él como uno de los mejores lectores de su historia. Quiero que mi hijo sea valiente, pero el coraje al que me refiero es la conciencia de tengo miedo de esto, pero aún así elijo tener el coraje para hacerlo. ¿Quieres experimentar el paracaidismo? Quiero que seas consciente de los riesgos de esto, para que puedas ver la diferencia entre los riesgos que vale la pena correr en la vida, y cuando necesites ayuda, estaré ahí para ti como desees. Estas preguntas cobran vida. Supongo que hay un poco de eso en ser padre. Elegir estar ahí para él, darle espacio, no decirle qué hacer, sino estar ahí cuando necesite apoyo mientras hace lo que quiere. Permítelo y déjalo crecer. Cuando hablamos de crecer, pregunto esto cuando la gente crece, la gente ha crecido donde no necesitas dar explicaciones, donde no necesitas que alguien te apruebe, donde tu autoridad comienza a disminuir. No existe una única forma de hacer nada en la vida, ni siquiera de ser padre. El lugar que no conoces es donde creces. El periodo de pandemia fue bueno porque nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Necesitamos mirar el crecimiento, míralo crecer también. La vida se expande constantemente, todo crece constantemente. Y tal vez necesitemos agregar a esta lista las cosas que no sabemos, incluida nuestra perspectiva sobre las relaciones familiares. Y añade, cuando miramos algunos movimientos, vemos que la madre y el padre en realidad no tienen ninguna obligación hacia el niño. Debido a que nuestras expectativas de nuestros padres están distorsionadas cuando somos niños, nuestra percepción de la vida y de nuestros padres cambia. Creamos un sistema para determinar si mi madre o mi padre me hicieron esto. Pero ellos no tienen ninguna responsabilidad hacia nosotros, ya lograron sobrevivir y nos dieron a luz. Quizás la responsabilidad recaiga más en el niño, sé feliz. Para él es importante alejarse de los patrones de vida que se nos presentan. No hace cálculos, no tiene oraciones preparadas. Reconstruye sus oraciones cada vez. Dice mejores líneas cuando no hay nadie mirando, y Can baila mejor cuando nadie mira, no porque tenga miedo cuando otros miran, sino porque es el más libre. Y mientras bailo, tengo que tener un papel en alguna parte. Su madre.
En la película, repite el baile que hizo con su madre en el patio de la escuela. Quizás ese baile lo ayude a superar el tiempo. Quizás ahora haya encontrado la máquina del tiempo que estaba tratando de inventar y ese baile lo teletransporte a su madre y los momentos que pasó con ella. En cierto modo, tanto Kang como Frat están intentando reiniciar la época de la vida. Es como si volvieran a empezar la vida bailando, atreviéndose a seguir un camino que no conocen y apoyando a la otra persona para alcanzar la mejor versión de sí mismos. Nos apoyamos y un poquito el uno por el otro. Hay muchos momentos en la vida y cada vez podemos tener la oportunidad